Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hoy le puse por título a la reflexión: Jesús pagó tu deuda. En Gálatas 2:20 dice así: ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mi vida en este mundo consiste en creer en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Jesús murió por nosotros, ¿sí? Dice, mi vida en este mundo consiste en creer en el Hijo de Dios que me amó, Jesús, ¿sí? Y se entregó por mí. Jesús te ama. Jesús se entregó por vos. Pero ¿cuál era el problema por el cual Jesús murió en la cruz? La Biblia dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Si no sos una casualidad, no es que hubo un error y ahí naciste vos. Fuiste creado por Dios. Dios te hizo con un propósito, ¿sí? Pero hay algo en nosotros que nos aleja de Dios. Hay cosas dentro nuestro que nos aleja y eso es el pecado, ¿sí? Romanos 3:23 dice: todos han pecado y están lejos de la presencia de Dios. Estamos todos iguales, ¿sí? Todos pecamos y todos estamos lejos de la presencia de Dios. Todos hemos hecho cosas malas, ¿sí? Todos cometimos errores, hicimos cosas que no son correctas. Muchas veces hemos lastimado capaz a personas con nuestras actitudes, ¿sí? Las cuales no fueron correctas. Y todos somos pecadores y todos necesitamos el perdón. ¿Sí? El pecado tiene consecuencias y una de ellas es la contaminación. ¿Sí? El pecado contamina nuestro corazón, ¿sí? Y nos dificulta la relación con Dios y con las personas. También una consecuencia es el pecado nos domina, ¿sí? Tiene una cualidad adictiva que ésta puede llegar a destruir nuestra vida. Juan 8:38 dice: todo el que peca es esclavo del pecado, ¿sí? El pecado te va a llevar a ser esclavo y puede destruir tu vida. El pecado tiene un castigo, ¿sí? Siempre que sucede algo mal, ¿sí? Algo malo, buscamos al culpable y con ese culpable, ¿qué queremos? Que pague por lo que hizo, ¿no? Hizo algo malo y queremos que pague. Pero ahora nosotros cuando hacemos algo malo, también, ¿no? El castigo tiene una paga. El pecado provoca una ruptura, ¿sí? El pecado provoca una distancia entre Dios y nosotros. Corta esa relación, levanta un muro que no nos deja tener esa relación con libertad con Dios, ¿sí? Fuimos creados nosotros para relacionarnos con Dios y con las personas, pero muchas veces, capaz que por una mentira o un engaño, podemos romper las relaciones. Si el pecado rompe nuestra relación, Romanos 6:23 dice que el pecado, ¿sí? La paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Te lo vuelvo a repetir, Romanos 6:23 dice que el pago del pecado es la muerte. El pecado nos desconecta con Dios, ¿sí? Dios es nuestra fuente de vida. Cuando nosotros pecamos, nos desconectamos de Dios. Por eso decimos que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Si yo no estoy conectado con Dios, mi vida muere, ¿sí? Él es nuestra fuente de vida. Pero la cruz nos habla de amor, ¿sí? Dios dio la vida de su Hijo Jesús para que mueras en la cruz, ¿sí? Jesús pagó el precio del pecado. ¿Sí? Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Jesús ocupó tu lugar, Jesús ocupó mi lugar, ¿sí? Para pagar el precio del pecado. Isaías 53:6 dice que todos estábamos perdidos y seguíamos nuestros caminos, pero el Señor cargó nuestra maldad, ¿sí? Nosotros estamos acá y este es nuestro pecado y acá está Jesús con la relación con Dios, libre acceso, y esta es nuestra maldad y Jesús hizo esto, llevó todos los pecados arriba de Él para que nosotros podamos tener relación con Dios. Jesús nos dio libertad. La entrega de Jesús para morir en la cruz
nos muestra que Dios nos ama. Dios te ama y te ama mucho. ¿Sí? Somos preciosos para Él, somos valiosos. La cruz también nos habla de sufrimiento. ¿Sí? Él está con nosotros, Él sufre con nosotros. La muerte de Jesús nos dice que los poderes del mal fueron derrotados, ¿sí? Y la resurrección de Jesús nos muestra que tuvo victoria, ¿sí? El castigo del pecado fue pago. La deuda que teníamos nosotros fue cancelada. Jesús pagó la deuda y la canceló. Él nos perdona de nuestros pecados, ¿sí? Si pecaste, mira lo que dice la Biblia en Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y los limpia de toda maldad. ¿Sí? Primera de Juan 1:9. Si vos pecaste, confesale tu pecado a Jesús, porque Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y si vos no aceptaste a Jesús en tu corazón, lo escuchaste a Él, escuchaste hablar de Jesús, pero hoy te arrepentís de tu maldad, ¿sí? Reconoces que Jesús murió por vos y resucitó, ¿sí? Vos reconoces esto, que Jesús ocupó tu lugar, pagó la deuda que tenías. Si vos hoy reconoces eso, Romanos 10:9 dice que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Por eso te animo que puedas creer en Jesús, ¿sí? Que puedas reconocer que haces cosas malas, cosas que no son correctas, y que puedas saber que Jesús ya pagó tu precio. Un precio tan grande, una deuda que nosotros jamás podíamos pagar, ¿sí? Porque todos somos pecadores. Pero Jesús, que no tiene pecado, ocupó nuestro lugar, ¿sí? Pagó el precio con su vida. Con su sangre dice que nos limpió de todo pecado. Hoy tenés libertad. Hoy podés encontrar vida y vida eterna. Pero tenés que aceptar a Jesús en tu corazón. Creer, ¿sí? Arrepentirte de tus malos actos, de tus pecados, y creer que Jesús ocupó tu lugar para salvarte, para darte vida y vida eterna. Te animo a que puedas compartir esto, iglesia, ¿sí? Este es el mensaje de Jesús, la buena noticia. Te animo a que en este tiempo puedas predicar de Jesús, puedas hablar con tus palabras. Dios te bendiga mucho.